que 3 empresas, Odebrecht, OAS y Sachin, hicieron en una casa de campo de Atibaía, municipio en el interior del estado de Sao Paulo. Esto todavía puede ser apelado, pero de ser ratificado, Lula estaría prácticamente 23 meses pero en lo que la tú estás diciendo son chelitos. 23 años. No son chelitos, no son chelitos. Sí, no, yo tengo para que la justicia por chelito. No, pero por chelito. Y aquí se está hablando ahí de miles de millones de pesos ahí en un tribunal. Pero son comprobables. Comprobable, porque el asunto es. ¿Cómo que son comprobables? Sí, la prueba. O sea, no son comprobables. La prueba es para el tribunal. La prueba al tribunal, entonces que a Lula lo están condenando. ¿Por qué lo están condenando? Bueno, parece que le han comprobado que recibió soborno por equivalente a 240 ¿Y estos santos que están ahí no? No, los santos que están aquí, hay pruebas de que los santos que están aquí recibieron. ¿Tú no digo el expediente? No me hablo de expediente. Háblame de pruebas. Porque el expediente yo puedo hacer un expediente. Yo no estoy defendiendo a lo que están acusados. Tú lo estás defendiendo. No lo estoy defendiendo. La prueba no es para ahora, es para el tribunal. Perdón. Precisamente para el tribunal. Entonces lo que te digo es, si lo van a condenar o si hay una condena, no digamos que a Lula lo están condenando por chelito. Lo están condenando porque le han probado un delito. Como aquí. Entonces aquí, cuando se le pruebe un delito, sea por ese monto o por un monto mayor o por un monto menor, hay que también meterlo preso. Lo grande es que Lula siempre lo ha negado. Y aquí hay un candidato. Perdóname, aquí hay un precandidato presidencial del PLD. Sí. Que admitió haber recibido cuarto. No, admitió haber recibido dinero de campaña. Y hay un ministro de la República que admitió coger cuarto. Admitió haber recibido dinero para la campaña de parte de un empresario. Eso fue lo que él admitió. Si eso es ilegal, entonces hay que someterlo y meterlo preso. Está bien, pero espérate. Ahora digo no me disfraces el tema. Ahora tú me crees pero espérate. que esos santicos que tú estás defendiendo. Eso yo no lo estoy defendiendo. No estoy defendiendo. No estoy defendiendo. No ponga cosas que tú no estás defendiendo. No ponga en mi boca cosas que yo no he dicho. No, yo no estoy defendiendo. Estoy diciendo que a Lula no lo condenaron por chelito. Sí. Puede ser por $10. Si le comprobaron que él incurrió en un delito de soborno, entonces hay que meterlo preso. Entonces yo dije, si esos que están sometidos aquí le comprueban que incurrieron en el delito del soborno, hay que meterlo preso también y condenarlo también. Perfecto. Yo no estoy defendiendo. Está bien, pero cuando tú haces... no hagas la comparación de los chelitos. Pero espérate. Sea mucho o poco, el que comete un delito tiene que ir preso. Cuando tú haces la intervención encima de algo que yo estoy diciendo... No, que tú dices chelito, no chelito. Pero déjame terminar por el amor de Dios, si tú crees en Dios, sino por el amor del otro, si en el otro que tú crees. Entonces, mira, óyeme, cuando yo hago la comparación de aquí, yo lo digo sobre la base de que qué pasó en Brasil y en Perú. Que la información que suministró ¿cómo se llama? El que sobornaba aquí, Ángel Rondón. Ángel Rondón. El Rondón de allá. ¿Dónde? De Perú. Jorge Barata. De Perú y de Brasil. Sí. Fue descubierto, apresado y presionado, para que mencionara todo lo que sabe, por una información igualita a la que se dio aquí. Pero allí se hizo una investigación. Entonces, en este paísito, los santos que dejaron fuera del expediente, más unos santicos que están allí, con la misma información que se dio y de la misma manera, en la República Dominicana, con un acuerdo que se obligó a un juez, buscaron un juez suplente para que lo validara, después que Alejandro Vargas dijo que eso era un tollo. Resulta que no se ha hecho una investigación seria. Entonces, lo que yo estoy diciendo es, o que somos ladrones tan perfectos, por no decir quiénes son, óigame bien, o aquí no se hizo nada. ¿Tú sabes por qué? Porque aquí se instaló la oficina de soborno. Pero está bien. Sí, yo aquí fue el segundo país que más cuartos dijeron ellos que se dio. Yo estoy de acuerdo contigo. Ahora hay que probarlo eso. Porque tú te dices y te contradices. Tú nosotros días estabas diciendo aquí. Si tú sabes lo que tú dijiste nosotros de aquí. Tú sabes lo que tú has dicho muchísimas veces aquí, ahí frente al micrófono. Sí. Que ese expediente se va a caer. No, porque no investigaron. Y que no va a haber ningún condenado. Porque no están investigando. Lo que te estoy diciendo es que no hay pruebas suficientes. Ahora, porque no investigaron. Permítanme una intervención. Entonces, si no hay pruebas, no pueden condenar. Oye, permítanme. El juez no puede condenar. Permítanme. Mira, no es un problema de tener o no tener pruebas. Aquí hay una situación anómala. Aquí hay un monopolio del poder y la jerarquía de ese poder aparecen comprometidas con ese delito. Y están usando su autoridad para ocultar pruebas, para detener el proceso, para distraer a la gente. Y yo he dicho, pueden entretenerse, pero van a tener que rendir cuenta porque el mundo ha cambiado. Danilo tiene un conflicto personal y general de su partido, que cómo le explica que al lado de la oficina presidencial estuviera la unidad estratégica
de la Odebrecht que controlaba todo lo que en América Latina se ha puesto en evidencia para hacer juicios allá y esclarecer la vaina. Entonces, esa gente estaba aquí, no hizo nada, pero hay una evidencia. Punta Catalina ha estado señalada como la mayor inversión del gobierno dominicano y donde hubo una relación muy interesada para proteger a los brasileños. Danilo sabe que necesita acelerar la terminación de esa generadora. Y entre ellos se dicen, miren, después que haya luz y barata, se acabó el problema del origen. Están creyendo eso. Entonces, de verdad, Lule es una referencia. Pero yo sí le digo, en este país habrá que rendir cuenta. El tiempo en lo que tú podías obviar problemas de responsabilidad pasó. Aquí habrá que rendir cuenta. Oye, como Fafa habla de Punta Catalina sin tener ningún tipo de evidencia ni de prueba, ¿cómo que no ni tengo de nada evidencia? Demostrable. Oye, que haya habido corrupción más que su vocabulario, que usted dice que hay corrupción. No es verdad. Eso, los favoritos, oye el dato. Los favoritos. Oye el dato. No, usted no tiene evidencia de eso. Usted no tiene evidencia legal de eso. Yo no hablo sin fuego. Oye el dato. Si la tiene, llévesela a la Procuraduría. Oye el dato. Vaya a la Procuraduría. El gobierno de la tarde. Yo estoy diciendo que hay una evidencia en Punta Catalina de legítima sospecha por una razón, que una compañía china ofreciera hacerla por menos de $1.000 millones y que a esa compañía la llamaron para pedirle que le agregara 400 millones para poder aprobársela, y ella le dijo al emisario oficial, si yo hago eso me cuelgan en China porque allá no toleran esas prácticas. Y entonces desconocieron esa parte y abrieron otra nueva licitación donde se dio entonces esa operación de la Odebrecht y los dominicanos. Yo no tengo ninguna duda, y en el país se sabe que ahí en Punta Catalina es tan grande el problema que el gobierno recurrió a una unidad de empresarios representativos, de que para que hicieran un informe de que todo estaba bien. Teniendo el gobierno una Cámara de Cuentas y instituciones oficiales, se inventó de que 3 empresarios, y uno de ellos terminó siendo el operativo que está en la construcción. Es decir, demasiada evidencia hay de que no ha estado claro el proceso y de que esas informaciones de la participación china y del interés de convertir eso en una forma de reparto del robo público fue de verdad. Y yo insisto, Danilo puede postergar la aclaración, pero yo insisto, estando aquí, tendrán que rendir cuenta sobre Punta Catalina. ¿Y cuál es el problema con decir eso sin tener que abochornarse uno con otro, sin tener que atropellarse, sin tener que tratar de no dejar que el otro hable? Hay 1000 cosas que se pueden decir, pero aquí no hay muchachos chiquitos, aquí todos somos grandes, y yo creo que todo el mundo tiene que mostrar la educación que dice que tiene. Vamos a empezar con los comentarios y el primero es de Eddie Alcántara. Gracias, Yulisa. Gracias, compañero. Mira, antes de que tú entres en tu comentario, quiero decir que el señor Fafa Tavera acaba de hacer afirmaciones en torno al proceso de Punta Catalina sobre los cuales no tiene ningún tipo de evidencia. Sométeme. Lo que a mí me gustaría es que el señor Fafa Tavera, al denunciar un escándalo que él califica de corrupción tan serio, y al ser un representante de un importante partido de oposición, debería entonces presentar eso ante la justicia y llevar las pruebas y las evidencias de que ha habido dolo en un proyecto que desarrolla el gobierno, porque si no, simplemente lo que está haciendo aquí es especulando, dando informaciones especulativas, porque es muy fácil decir que una empresa le ofreció a otra y que la otra le propuso a la otra y que la otra la rechazó, y simplemente soltar el dato sin ofrecer ningún tipo de evidencia. Bien. Eso carece de responsabilidad al momento de hacer una denuncia que se base en lo que debe basarse, en evidencia, sino en información especulativa. Oye, si aquí hubiera justicia, podríamos responderte. La justicia es un cómplice del gobierno. Lo más bueno es eso. Y ese es el grave problema de este país. Argumentar que la justicia no existe para entonces ir a un medio de comunicación a ofrecer informaciones especulativas que pudieran caer en el escenario
o en el terreno de la difamación, porque yo tengo que hacer justicia a un medio de comunicación, porque aquí no hay justicia real. No, eso no es comunicación. No, eso no es comunicación, eso no es periodismo. Este es el lo que no es comunicación es tu juicio. Este es el espacio para el comentario de Eddie Alcántara. Miren, yo quiero hablar del tema que se ha debatido hoy con relación a la inversión que va a hacer el Estado Dominicano en la celebración de las primarias de 5 partidos políticos, de los cuales uno de ellos no recibe fondos porque es de recién formación, y que solamente esos partidos que decidieron, aunque la ley establece que cada partido político tiene que asumir la responsabilidad de los gastos de su campaña, de su primaria, de las que coja. Pero entonces, el Estado Dominicano, vía la Junta Central Electoral, se ha comprometido a hacer la inversión del 85% de los recursos que se van a invertir en esa campaña de 5 partidos políticos. Imagínense ustedes si las primarias abiertas hubiesen sido impuestas para todos los partidos políticos, ¿cuánto fuera la inversión para la celebración de todas esas primarias abiertas? Aparte de que eso era inmanejable. Y he visto muchas voces, he escuchado, mejor dicho, muchas voces de gente que está criticando la decisión que se tomó en el día de ayer, en la que la Junta estableció que va a asumir los 1.249 millones de pesos para completar los 1.449 que se lleva la campaña para 3 partidos políticos. Y oigan bien lo que les voy a decir. Hay un partido de eso que solamente va a hacer primaria abierta en lo presidencial, que es el Partido Revolucionario Dominicano. PLD y PRM han acordado hacer primarias abiertas, que es la información que tengo, en todos los eslabones electorales, en todas las categorías. Y el costo de 1.449 millones de pesos, que se lo van a sacar también a las arcas del Estado Dominicano. Porque si la Junta lo va a tener que invertir, no es del dinero que produce la Junta, sino del dinero que le aporta el Estado Dominicano a la Junta para que a su vez ella entonces ejecute todo lo que tiene que ver con el montaje de los procesos electorales. Que sería lo mismo que se lo demos todos los dominicanos. Todos los dominicanos. Pero le voy a decir una cosa, no hay alternativas. Porque los partidos políticos no pueden quedarse sin un centavo del financiamiento que le dé el Estado para la celebración de una primaria. Ahora, aquí debió regularse o reglamentarse sobre la categoría de los partidos políticos que tienen la posibilidad de celebrar primarias abiertas. Porque hay partidos que no tienen posibilidad de hacer una primaria abierta, porque no tienen ni siquiera la cantidad de candidatos. Tal vez nosotros tampoco la tengamos. Que usted no puede someter a la Junta Central Electoral a un proceso inmanejable por decir que usted está dentro del proceso más democrático que existe para escoger sus candidatos. Entonces, hoy tenemos el dolor de cabeza de que hay que buscar 1.500 millones aproximadamente de pesos. Pero los partidos políticos no pueden aportarlo. El partido de Minú no va a poder aportarlo porque no tiene nada que aportar. Entonces que no haga primaria. Entonces no debió. Que haga otro proceso. No, que es lo que yo he criticado de la amiga y hermana. Porque no es obligatorio que tienen que hacer primaria. Que libraron una batalla. La ley te dice y te faculta para que coger una metodología. Elija la metodología. Para que tú te acomodes de acuerdo a tus circunstancias. Pero oiga esto. Pero el partido de Minú tiene un problema porque entonces no puede ni hacer. Tiene que hacer la primaria. No puede hacer primarias porque por la decisión que tomó recientemente la Junta Central Electoral, y tampoco puede elegir otro método porque la ley tampoco se lo permite, o sea... Pero no, la ley le permite escoger cualquier metodología de la que están estipuladas. Pero ya está fuera de plazo. Está bien, pero lo que yo he criticado es que fue lo que le dije a ella aquí. El partido no tiene posibilidad de ir aliado. Duró 3 años batallando con un grupo de partidos políticos emergentes y mayoritarios para que no se imponga como método único la primaria abierta. Porque decían ellos mismos que eso es imposible celebrar primaria abierta para todos los partidos, mucho menos cuando tienen el tamaño y la categoría de la mayoría de los partidos del sistema. Y yo lo entiendo porque es así.
Pero entonces, cuando la Junta resoluta de que en X plazo tienen que decidir los partidos que van a someterse a primarias abiertas, los primeros que salen diciendo que aprobaron en su junta directiva, en su comité ejecutivo, primarias abiertas, son los mismos que estaban oponiendo a la primaria abierta. Y hoy están entrampados. Porque hoy MINU y Alianza País no pueden hacer alianza. Hoy 3 partidos van con primarias abiertas y uno solamente en la categoría presidencial y 1.400 millones. La Junta lo advirtió todo eso. Y a todos los sectores que componen el comportamiento institucional y el comportamiento social religioso de toda categoría de este país, la Junta le advirtió y le dijo, no es posible. ¿Y tú sabes cuál fue la respuesta del Congreso? Y la respuesta de todo el mundo es, no, usted está ahí para ejecutar lo que la ley establezca. Bueno, pero en este caso la ley establece que son los partidos los que tienen que pagarlo, no la Junta. Sí, pero ¿dónde está el problema? Que la Junta advirtió que los partidos políticos no podían asumir eso. Se lo dijo a los mismos partidos. Se lo dijo que no podían asumir. ¿Por qué? Porque si cuestan 1.500 millones y los 3 partidos que pueden aportar a cada uno se le hubiese quitado 450 o 500 millones de pesos. Tú estás hablando de que le está quitando el financiamiento total de ahora y la mitad del año que viene, que le dan el dinero junto porque es un año electoral. Y no tienen dinero para la campaña. La Junta se lo dijo. Y ahora la Junta parece que ha sido tan benevolente que le dijo, no está bien, lo vamos a poner nosotros. La Junta lo que debió decir, no, le vamos a quitar a usted los cuartos. Porque fueron ustedes que lo dijeron. Claro. Entonces ahora no hay alternativa. Y el que no quiera que no haga primaria. No, pues ya le escogieron. Bueno, pero es que la escogieron. No puede ser que la escojan en contraposición con la ley. Está bien, entonces. Si usted la escogió, busque los fondos de donde la va a pagar. Lamentablemente, la Junta ha hecho un ejercicio de colaboración con el sistema de partidos para no dejar sin dinero con el financiamiento que le dan a los partidos a los que se sometieron a ese tipo de metodología. Pero miren, no es por hacerse el gracioso que usted participe en los procesos electorales. ¿Tú sabes cuánto va a aportar de eso Alianza País? Porque no recibe nada. Centavos, y como quiera el partido se ha mantenido vivo y se ha ido fortaleciendo, que eso es verdad. Pero que hay otras opciones centavos dentro de la ley. Pero ¿qué demonio busca Alianza País aprobando primaria abierta y opción democrática? El PRD tampoco está en condición, ni va a celebrar primaria abierta para escoger candidatura presidencial. Ustedes verán que va a haber un acuerdo en ese partido. O sea que las primarias abiertas van a ser para el PLD. ¿El PRM va a ser primaria abierta? Sí, en todas las categorías. El PLD, el PRM. El PRD ya dijo que no. No, la va a hacer en la presidencial. En la presidencial. El reformista dijo que no. Asamblea de Militares. Estamos hablando de PRM. PRD en las presidenciales, PLD en todas sus posiciones, Alianza País. En todas sus posiciones. El partido de MINU. En todas sus posiciones. Opción Democrática. ¿Y cuál más? Nada más nadie. Y algunos otros. No más nadie. Primaria abierta ellos solo. Entonces estamos hablando de que por 6 partidos políticos. No, por 5 partidos políticos y dentro de ellos 3 mayoritarios, uno de ellos con una sola categoría, 1.500 millones de pesos. No es el sistema de partido, es 5 partidos políticos. No, lo que pasa es que tú no puedes eliminar de golpe porrazo un financiamiento y dejar los partidos en cuero sin los gastos inclusivos operativos. Y por eso la Junta ha asumido eso. Si la Junta le hubiese dicho a los partidos que tienen que ponerlo ellos, ustedes verán que los partidos hubiesen creado una crisis peor que poner los 1.200 millones. Ahora, oye, un detalle. Si la Junta le quita que van a poner los 500 millones que quedan sin cuarto. Miren, mi hermano, no se celebra ningún proceso aquí, porque son los partidos mayoritarios que están metidos en eso. Pero oye, un detalle. Las primarias abiertas tienen, además de la discusión de que se han generado, tienen un significado muy trascendente. Y es que la dirección de los partidos va a ser escogido por los votantes. Los partidos son una entidad que tienen plataforma, que tienen identidades propias, que tienen estructura, que la gente tiene que ganarse su reconocimiento trabajando ahí. Ahora, no hay que hacer nada de eso en los partidos. Basta que tú tengas dinero y que tú te hagas cómplice y tú pelees por una jerarquía interna, aunque tú no milites ni dirijas a nadie. Las primarias abiertas prostituyen o traducen la prostitución imperante en la política a la escogencia de los jefes de los partidos. Desnaturalizan los partidos. El PRM, a pesar de que había disidencia interna, tuvo que optar por el problema de una primaria cerrada porque estamos en construcción. Y ahora tú no puedes aceptar que cualquiera que pueda pagar votante venga y se imponga cuando estamos discutiendo una plataforma, una disciplina. Estamos construyendo un aparato y por eso era incompatible
con el momento que vivía el PRM y las primarias abiertas. Pero yo no tengo duda que el efecto de las primarias abiertas es legalizar el comercio. Pero claro, porque va a ser topavoto y es una degradación política, los tres partidos, no democrática. Los tres partidos van con primarias. Los tres partidos van con primaria. El PRM va con primaria con su padrón, pero es una primaria. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué resulta? Que podía financiarla sobre yo Claro, mismo. ¿qué resulta? Que la ley establece que la Junta tiene que arbitrar esos procesos. Claro. Tiene que meterse en eso también el PRM. PRD y PLD, primarias abiertas. En categoría presidencial el PRD. Perfecto. MINU y Alianza País debieron ajustarse a una metodología más cerrada que le permitiera inclusive a ellos hasta disfrazar cualquier tipo de alianza, camuflajeando un candidato para acá y otro para allá. Pero ahora han escogido una metodología que ahora quedan fuera ellos del juego y del sistema. Sí, pero, no es fácil encontrar participación. Pero eso es lo de menos. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Fafa. Y esos partidos hay que preservarlos. En cuanto a las primarias abiertas y cerradas, siempre he considerado que las primarias abiertas no le conviene a los partidos políticos, que deberían ser primarias cerradas porque son como quiera organizaciones cerradas, con su propia estructura. Ahora, ya la ley lo permite, como la ley lo permite. El caso de MINU, ya lo legalizaron. Sí, y el caso de MINU es lo de menos. El asunto es el monto necesario para poder financiar o cubrir los gastos de esas actividades que son las primarias en esos partidos. Ahora, no hay forma de que la Junta haga una especie de inversión y luego de descuento en los próximos 4 años a los partidos para poder cuadrar esos 1.249 millones de pesos. La Junta, para mí fue una medida que no era la medida correcta, pero era la posible para no generar una situación. Y por eso, ¿qué yo voy a decir? Bueno, se aprobó y yo tengo obligatoriamente que decir la Junta, está hecho, ya bien hecho. Para mí está bien hecho. ¿Qué iba a hacer? Es lo que yo te digo. Porque los partidos son los que tienen que poner en condición de que todo se haga sin ningún trauma a quien va a arbitrar un proceso. Entonces tú le coges primaria abierta, perfecto. Primaria cerrada, no hay problema, se gasta mucho menos en primaria cerrada. Por ejemplo, el PRM celebra su primaria cerrada. Y podía hacerla por asamblea, con menos de 50 millones de pesos, sí, puede pagarlo. Sí. Claro. Pero ahora tiene que involucrarse la Junta Central Electoral por el proceso de primarias abiertas que tienen que ser simultáneas con la primaria cerrada. Óyeme bien, ya tiene que participar el órgano electoral. Esas son otras elecciones generales. Claro. Sí, una elección general. Ahí tiene que participar el órgano electoral. Al involucrarse el órgano electoral y montarle una primaria abierta al PLD, porque donde quiero llegar es ahí. No es a los tres partidos que le están dando los cuartos, o nosotros los cuartos. Se lo están dando al PLD y al PRD. Porque donde se gasta el flujo económico, cerca del 80% de esos cuartos, en la primaria abierta que convocó el PLD y la que convocó el PRD. Entonces, que no diga, no, que para todos los partidos políticos. Ya la Junta tiene que hacerlo, para no afectar a los partidos políticos, esos mayoritarios que aprobaron eso. Pero es al PLD que se le están aprobando y apoyando los 1.200 y pico de millones. Es la primaria abierta que se lleva el 80% de esos cuartos. Cuidado sin más. Y en todas las categorías, que es peor. Sí, el partido más grande. Ajá. Todas las categorías. Entonces, los 1.249 millones no se le está aprobando a los que van a ir a primaria. Porque en lo que va a ser MINU y lo que va a ser que no tienen los candidatos para la mayoría de cosas. Son cositas. Ahora, al PLD que se le están dando los 1.249 millones, para que estemos claros. Pero la Junta dice que tiene esos cuartos, lo tiene presupuestado, lo tiene en su presupuesto autónomo y no puede decir lo contrario. ¿Sabes lo que va a pasar? Que cuando venga el proceso electoral le van a exigir al Poder Ejecutivo que le busque dinero, que tiene que buscar cuartos extra a lo que se le pautó en el presupuesto. Y va a haber que buscárselo porque hay que hacer elecciones. Exactamente. Entonces, los partidos tienen posibilidades de escoger mediante metodologías más cerradas, con la voluntad democrática de sus militantes, los candidatos que quieren que los representen. La competencia desde el punto de vista económico de que búscate aquí, vota tú aquí, que tú puedes votar, que no te puedes votar, eso es prostituir el proceso interno de un partido para mí. Por eso estoy con Fafi, estoy con lo que dice Esteban Delgado. Pero ahora se van a gastar cerca de 1.100 millones de pesos o 1.000 millones o 900 millones en la primaria del PLD. Es la del PLD que se van a gastar los cuartos.
porque es abierta para todas las categorías. O sea que prácticamente la mayor cantidad del presupuesto, el 90% de ese presupuesto para la primaria del PLD. Para la primaria del porque PLD. el PLD tampoco tiene la cantidad ni el flujo de militantes para hacer una primaria a los niveles del PLD. Y nada del presidente. Y nada más la presidencial. Entonces esos cuartos se le aprobó al PLD, para que estemos claros, que debieron quitarle los 1.200 millones de pesos al PLD. Eso es lo que yo entiendo, porque no hay que ser un científico matemático de la NASA, ni los que construyen aviones y portaaviones, tipo química y tipo, ¿cómo se llama? Física, para saber que el partido que mayor cantidad de militancia puede mover es el partido que está en el gobierno, porque en las encuestas también está en primer lugar, tiene mayor cantidad de candidatos. Presidencial solamente tiene 9, que ayer Villarreal Radamés segura también que es candidato otra vez. 9. Entonces usted tiene que ver, ¿por qué aprueban hasta 10 candidatos presidenciales? Precandidatos. Lo subieron a 15. ¿Por qué lo aprueban a 15? ¿Tú sabes quién es el único partido que puede llegar a 15 precandidatos? El PLD. El PLD. Entonces el PLD va a arbitrar un proceso con 10 precandidatos presidenciales. Entonces esos cuartos que se aprobó en la Junta es para el PLD, no para los otros partidos políticos que van a hacer primaria, que cometieron un error en aprobarlo así. Tanto Minú como Guillermo Moreno. Ellos tienen una dificultad que no es fácil para ellos participar. El mismo PRM también. No, porque el PRM cerrada con 40 millones de pesos ellos lo hacían solos sin la participación de la Junta. Pero cometieron el error de aprobarlo, de votar porque se aprobara. Porque si ahí no se ponían de acuerdo en la reunión que hizo la Junta Central Electoral, antes de ayer en la mañana, no se habría aprobado que fuera la Junta que tú te asumiera el equivocaste. 85%. No era así. Lo que estaba obligado, lo que se aprobó en la Junta fue la libertad que tenían los partidos de escoger una u otra. Sí. Y solo el PRM asumió la cerrada. O sea, y el PLD, el PRD, sin definir bien, dijo que nada más aceptaba la abierta para la presidencia. Lo que se aprobó en la ley es más democrático, Yulisa. O sea, cada quien con su metodología. Yo no estoy hablando de la metodología. Eso es lo que porque establece eso la lo ley. establece la ley. Sí. Yo estoy hablando del costo. Que eso claro. sí es violatorio de la ley. Lo que dice la ley es que cada partido asume Tiene el que costo de asumir su lo suyo. primaria. Y lo que está haciendo la Junta Central Electoral es violando una ley de partido que acaba de aprobarse, que ese mismo presidente de la Junta Central Electoral abogaba porque se aprobara y decía que no se podía ir a un proceso electoral sin tener esa ley aprobada. Entonces, ¿para qué quería que se aprobara una ley que él mismo está violando? Termino mi comentario diciendo, para que estemos claros, los cuartos que la Junta le va a aportar a la primaria del Estado Dominicano, los bolsillos de nosotros, para la primaria del PLD. Para que estemos claros, no digan que para la primaria de los 5 partidos políticos, para que no nos confundan. Entonces el PRM debió prever eso también, que los cuartos que va a aportar es para su primaria, pero también para la primaria del PLD. El gobierno de la tarde. Este es el gobierno de la tarde, son las 6:12. Estamos en la ronda de comentarios, pero antes, hay un video que anda ya rodando por las redes sociales de la diputada de La Vega, que habla respecto del video de Quirino, y ella tiene una teoría que me parece de lo más interesante. Yo se lo voy a compartir para que ustedes opinen al respecto. Salió en estos días y que según Quirino dice que Leonel Fernández le debe un dinero, salió en estos días y que él le va a caer atrás a eso. Oiga, ¿y quién le dice a usted? ¿Y quién le puede asegurar a usted que ese Quirino? ¿Y por qué? Este señor sí es verdad que existe, porque tampoco lo creo. No dude usted que con la tecnología tan avanzada, alguien sea capaz de la oposición de hacerse llamar Quirino. Y además son capaces hasta de ponerse una máscara de Quirino para desacreditar al expresidente Leonel Fernández. Danilo y Leonel son la reserva que tiene este Partido de la Liberación Dominicana, y por tanto tenemos que cuidarlo y tenemos que protegerlo, porque ellos, tanto uno como el otro, será el presidente de la República Dominicana, y decirle que por favor dejen trabajar a Danilo, que Danilo va a hablar en marzo. Entonces cuando Danilo hable, nosotros ya sabemos qué vamos a hacer. Quiero saber si alguien tiene una compañía de máscara de Quirino para que nos mande unas cuantas. Para que me presten una. Sí, yo creo que Quirino. Está bien. Quirino. No es mala idea la tuya. Quirino no es un hombre tan buen mozo que digamos así, como que bello. Wow, qué hombre tan buen mozo. Bueno, pero. Oye. Pero después de las 12 de la noche no se puede poner esa máscara. ¿Quién sabe? Yulisa, permíteme que yo recibí una comunicación por un WhatsApp en relación, tú lo comentabas aquí, yo lo he oído en otros espacios, sobre la situación de la denuncia hecha sobre Vicente Bengoa. Y lo hace su mujer, que tiene 2 hijos.
Yo conozco bien la familia de Bengoa porque fuimos compañeros y yo los visito en función de verlo en el proceso de recuperación que él está. Hola Fafa, ¿ha visto lo que ha salido en la prensa? Por favor, para que aclare que mi padre está bien cuidado y en recuperación. Si quiere cualquier otra información, me lo dice. Mis hermanos, se le paga manutención. La mujer decía que no. Se le paga el colegio. Se le paga la sala de tarea. Tiene seguro médico privado premium. Un abrazo. No quiero leer la parte que se refiere a caracterizar a la demandante o a la denunciante, pero sí quiero reiterar que yo he visto a Vicente Bengoa bajo el cuidado real de sus hijos, y uno de ellos, el doctor Bengoa, Ignacio, se mudó en el mismo edificio para atenderlo. Y es un hombre que está en recuperación de un derrame de envergadura. Ese es un caso lamentable. Es un caso lamentable. Aunque una situación personal, ya que se está mencionando, si se le paga manutención a esos muchachos, a esos niños, está bien. Dos niños muy pequeños. Lo veo muy correcto. Ahora, la versión que, entre todo lo que se ha informado de parte de la compañera o ex compañera sentimental del señor Bengoa, la madre de sus dos hijos está el hecho pequeños. de que los hermanos mayores estarían impidiendo que él pueda ver a sus hijos menores, a sus niños chiquitos. Entonces, si es así, va más allá del simple hecho material de la manutención. O sea, está el señor Bengoa en una condición física que le afecta, pero no ha perdido sus facultades mentales. Pues yo creo que lo más justo es que tenga derecho a compartir con sus hijos menores, en este caso, que son lo que no, es una violación al derecho de esos mayor niños. Felicidad a su vida, tomando en cuenta que son niños. Yo creo que y entonces el daño que se le hace a los niños por impedirle ver a sus papás, si es cierta la versión de la señora, y el daño que se le hace a él al impedirle ver a esos niños, que como dije eran sus dos juguetes, o son sus dos juguetes. Pues yo recuerdo cuando nació el primero y él hablaba de ese niño, del bebé, como una cosa que parecía también un niño. Hay que ver. Claro que es un asunto personal, familiar. Tema porque solamente conocemos la versión de ella. Bueno, ahora conocemos la versión y la del versión hijo. ahora a través de Fafa. De Fafa, sí, pero fíjate que no hizo referencia a la relación entre los niños y su papá. No hizo referencia a si lo dejan ver o no. Es un asunto muy personal que solamente ellos saben lo que está pasando ahí. Pues solamente ellos saben lo que está pasando ahí. Y yo no creo, y que me perdonen, vi el abogado Miguel Vázquez, que es abogado de la señora, amigo de hace muchos años. Yo no creo que nadie tenga intenciones malignas de impedir que el papá de unos niños lo vea o que los niños vean a su papá. Pero eso es lo que ella denuncia. Claro, pero eso es lo que ella está denunciando. Ahora hay que ver qué hay ahí. Ellos tuvieron primero un pleito, los dos, como pareja, y una gran dificultad en medio de esto. Es decir, está operando un conflicto entre ambos, está operando. Ahora ella dice que sus hijos controlan los recursos, que no hay ella está interesada en reclamar en la distribución de bienes lo que cree que le corresponde. Y eso aparece como parte de un conflicto. Pero yo sí lo que aseguro es que soy amigo de la familia de Vicente, que conozco al doctor y a su hermano y a su hermana, y ellos han estado atendiendo a su padre. Y voy incluso a ir a visitarlo para tratar de que esta denuncia sea resuelta en el sentido de superar cualquier diferencia que exista para no recibir los niños. A mí me llama alguien cercano a la familia Bengoa, lo conozco, me dice, él vivía con la señora y los dos niños en una familia formada, una nueva familia. Sí. Tenían 12 años. Y resulta que entonces los hijos mayores del matrimonio principal anterior iban siempre a ver a su papá, porque hay uno de ellos que, como tú lo dices. Sí. Pero entonces descubrieron, me dice esa persona que me llamó ahora mismo. Así es. Pero que se identifique, porque aquí todo el que ha hablado se ha identificado. No, porque no puede. Pero no se puede estar mandando mensaje anónimo. Pero yo le creo a él, pues. Porque pero no se puede mandar mensaje anónimo. No, pero no voy a decir el nombre, pero yo voy a decir lo que él me dijo y que lo digan ellos. Y que ellos lo desmientan.
Y ellos veían que los medicamentos, por su situación que tiene, que se estaba deteriorando, no se lo estaban suministrando. Eso es delicado, Eddie, eso es delicado. Si él no se identifica, mejor ni lo diga. Yo lo digo y después tú dices lo que tú entiendas. Y que los medicamentos, entonces, ellos dicen, los hijos, que no se lo estaban suministrando correctamente y por eso se llevan al papá. Esa es la versión que tienen los hijos mayores de él. Pero en una tutela efectiva, si él está en una convivencia ya de una relación formal con su esposa, aunque tengo entendido que no tienen un certificado de matrimonio, pero bueno, ya aquí la ley inclusive la faculta a ella para tener otro tipo de derechos. Si está viviendo con su esposa y con sus 2 hijos pequeños y tiene hijos adultos de un matrimonio anterior, ¿de quién sería la tutela en el caso de que él resulte una víctima o con una enfermedad producto de la situación que tuvo? La tutela es de la esposa. Pero nunca le han negado la tutela de los niños. No estoy hablando de los niños, estoy hablando de él. O sea, a quien le corresponde es a su esposa. Bueno, si están casados, sí. Ahora. Porque la ley le faculta algunos derechos que tiene ellos. De acuerdo. Primero fue una sentencia de la Suprema Corte de Justicia garantizando el derecho a la convivencia informal fuera del contrato de matrimonio, que es un contrato, para que le garantice algunos derechos. Pero si existe un matrimonio formal, independientemente de que esté viviendo con otra, con fulana, se supone que hay derechos. Claro que sí. Hay derechos. Entonces, hay que ver en qué termina. Ojalá y se resuelva. Yo no sabía, bueno, no era la verdad. Yo lo vi cuando él estaba en el banco de reserva, yo lo vi en muy buen estado de salud. Yo también, yo conversé con él incluso. Él le dio un ACV, Yo conversé con él hace como 3 años y lo vi de lo más bien. Entonces ahora me dicen que está muy deteriorado. Con su mismo sentido del humor, con su jocosidad. Él se está recuperando porque tenía mucha dificultad. Ojalá y se resuelva. Hablar y está comenzando. Atención, Miguel Medina. Lo lamentable de eso es que hay 2 niños pequeños de por medio y que probablemente, como ya esto se está aireando en los medios de comunicación, esos niños ya tienen conocimiento y se están dando cuenta de qué es lo que pasa. Sí, hay que resolver ese tema. Esos niños vean que hay un conflicto por quizás el patrimonio económico de su papá y una dificultad para que ellos mismos puedan tener acceso a su padre. Un niño de 3 años no comprende eso. Un niño de 8 años no comprende eso. Yo prefiero que después entre ellos resuelvan su tema, porque yo sé que ahí tiene que haber algo, no puede ser fortuito. No solo los niños, Yulisa, sino él también. Creo que ahí debe haber algo. Miren, él debe tener deseo de ver a sus hijos. Y si él está en una situación de invalidez, que no puede valerse por sí mismo, yo creo que también hay que tener condiciones humanas para juzgar algo así. Lo lamentable de esto, y yo lo digo como mamá, es que una situación familiar de ese tipo se esté ventilando en medios de comunicación, donde ninguno de los que opinan le importa cuál es la seguridad psicológica que tienen esos 2 niños pequeños, ni las laceraciones emocionales con las que va a quedar esa familia. Esa es una familia que después de haber entrado en justicia probablemente se junten todito en un solo día. Probablemente convivan debajo de un mismo techo. Y hay una realidad. Y ahí hay 3 seres vulnerables. Vicente Bengoa, que a usted pudo haberle caído bien o mal durante todo su ejercicio político, porque ya es una persona de edad avanzada y además es convaleciente. Si es víctima de un ACV y no puede valerse por sí mismo, él está en la misma condición que están los otros 2 niños. Estoy de acuerdo contigo. Para la salud, para la justicia, para la situación emocional, él es un niño de la misma categoría que son los otros. Yo espero que, por eso me metí, porque pero que uno se encuentra con tantas cosas y las versiones muchas veces uno las asume sin conocer el fondo, sin conocer en realidad lo que hay en el fondo de todo esto. Eddie, lo que hay en el fondo de eso es dinero. Bueno. Y todo el mundo sabe que es dinero lo que hay de por medio. Hay una realidad, hay un papá. Ahí hubo una discusión en el Palacio de Justicia. Hay una realidad que independientemente del dinero, hay un señor que es papá. Claro. Y hay unos señores que son hijos, grandes o pequeños, independientemente de que el pleito sea por dinero. Entonces esa es la gran realidad. Porque cuando viene a ver, no hay eso que se estaba diciendo que es el gran problema. Pero tú sabes una cosa, sí, la cantidad no debería ser el problema. Aquí la situación principal debería ser el cuidado de él y de esos 2 niños. Y además no creo que el factor sea puramente económico por lo que pueda heredar, porque como quiera le corresponde, dice la ley. Aunque ella haya reclamo, aunque él esté viviendo con ella o no, si él reconoció a sus hijos y pasa algo, lo que sea, y va a haber una determinación, esos hijos le corresponden los mismos derechos para esos fines. Ustedes saben que yo soy un defensor de las mujeres. Y te digo,
no es solo un problema económico. Hay una diferencia en el trato que ha creado estos conflictos. Tiene que haber otra cosa. Pero miren, yo quiero hacerle un llamado a Miguel Medina, mi amigo y hermano. A Miguel Medina. 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 ¿Ustedes saben quién es? No se hagan. El de educación. Sí, el de educación. Y ahora mismo el soporte digo del que candidato. fue amigo mío una vez. ¿Y qué? No. ¿Tú lo abandonaste? Miguel Medina es el jefe de campaña del precandidato presidencial, aún no anunciado, pero por todos conocidos, por el Partido de la Liberación Dominicana, Andrés Navarro. Andrés Navarro, que para mí... Miguel incluso dejó el cargo. Un hombre decente. Que tenía en teoría dejó el cargo en educación. Para acompañarlo a él. Oye, Esteban, en teoría dejó el cargo. Sí, digo en teoría. ¿Cuál es el mensaje? En teoría porque el precandidato sigue siendo ministro de educación. Sí, pero él no dejó el cargo. Miguel Medina dejó el cargo. Pero el ministro para dedicarse a ser jefe de campaña. Mire, un llamado. Mientras tanto, vamos un a llamado primero. El llamado. Me informan, sí, que la directora del distrito 1505 se llama Ruth Esther de León. Se está negando a llevar el liceo Nelda Valpiana a jornada extendida después que existe la disposición del Ministerio de Educación. Y los padres y los alumnos del sector El Abanico de Herrera, que es por donde está la escuela, en Santo Domingo Oeste, van a salir a protestar porque dicen que eso se autorizó y que ella se está negando a eso y que la directora del distrito autorizó a los docentes que se queden hasta las 4 de la tarde. Si Miguel Medina no es relacionista de pero educación. ¿por qué tú le haces el llamado a Miguel Medina? ¿Es verdad lo que dice Esteban? Si tú dijiste que no es relacionista de educación, hazle el llamado a Andrés Navarro. Déjame decirle por qué a Miguel Medina. Que sí es ministro de educación. Dice que te está esperando. ¿Por qué a Miguel Medina? Porque Miguel Medina, cuando escucha cosas como esta, que en los oídos de Andrés Navarro le dice, eso hay que resolverlo. Entonces Andrés Navarro escucha mucho a Miguel Medina. Es su agenda principal. Es su agenda principal. Pero Andrés Navarro también escucha el programa y seguro te está escuchando. Sí, pero él no tiene cosas de tiempo para su campaña de educación, para esas nimiedades. Miguel Medina, Andrés Navarro no tiene tiempo para atender asuntos que tienen que ver con el Ministerio de Educación porque está ocupado con la campaña. Tú me estás tirando una vaina. Francis. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Estamos en la ronda de comentarios y es momento de escuchar a Esteban Delgado. 72. ¿No tiene 72? Bueno, déjame ver. Gracias, Yulisa. Gracias a los amables compañeros aquí presentes y a los amables oyentes de este gobierno de la tarde, la Z101. Recientemente vimos unas declaraciones del ministro de Hacienda, Donald Guerrero, haciendo una reiteración, lo cual no está mal que haga una reiteración sobre un punto de tan vital importancia como el que mencionó en ese momento, que se trata de el pacto fiscal, que es uno de los pactos, de los 3 pactos que manda la ley que creó la Estrategia Nacional de Desarrollo, que fue aprobada durante el gobierno del presidente Leonel Fernández. Y hago la referencia que fue aprobado durante el gobierno de Leonel Fernández para referirme al hecho de que el presidente Danilo Medina ya tiene más de 6 años en el gobierno y no ha concluido 2 de los 3 pactos que faltan por ser firmados. Pero Donald Guerrero hizo referencia a que en lo que queda de a que en este año no se contempla la posibilidad de negociar un pacto fiscal. Y entonces el argumento que utilizó fue el argumento de que es porque este año es un año preelectoral. Entonces creo que el argumento de que no se va... ¿Qué argumento tan flojo? Exactamente, es lo que veo. O sea, un argumento flojo porque si no se va a hacer, o no se va a hablar o a discutir un pacto fiscal porque este año es preelectoral, asumimos que el año que viene es porque va a ser electoral y entonces el año siguiente es porque va a ser postelectoral. O sea que creo que el argumento no va acorde con el mandato que establece una ley. Y como es una ley que establece ese mandato, no debe estar sujeta a una coyuntura de si va a haber o no va a haber elecciones, porque eso lo que hace es que pone en evidencia la debilidad institucional de la República Dominicana. O sea, independientemente de que estemos en un periodo electoral, en un periodo preelectoral, de que vaya a haber o no un cambio de gobierno, de que vaya a haber o no una reelección, las circunstancias políticas en un país de gran estabilidad política, social y económica no deben ser un obstáculo para que se discuta un tema de tanta importancia como el del pacto fiscal. Sin embargo, el pacto fiscal está condicionado
a que previamente se firme de manera formal el llamado pacto eléctrico. Ya sabemos que en la República Dominicana se discutió y se firmó el pacto por la educación. Esos son los 3 pactos que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo: pacto educativo, pacto eléctrico y pacto fiscal. En el caso del pacto educativo fue más fácil la firma porque es un área donde pueden haber diferencias, pero al final es un área donde todo el mundo coincide. Todo el mundo coincide en que la educación es un activo y se convierte en un servicio y una obligación de parte del Estado que debe ser ofrecida de manera efectiva en todo el territorio nacional. Por lo tanto, hay más coincidencias que diferencias, además de que tiene la ventaja de que se está cumpliendo la ley que establece una partida presupuestaria del 4% del Producto Interno Bruto para esa área, principalmente la educación básica, y con la facilidad o la posibilidad de un presupuesto tan amplio como el de alrededor de 170,000 millones de pesos, pues no se hacía tan difícil negociar y firmar un pacto por la educación con todos los entes políticos y sociales de la República Dominicana, aunque tiene la debilidad de que de manera efectiva tampoco se está cumpliendo. O sea, tenemos un pacto por la educación en el papel, cuyas metas establecidas en ese pacto no están del todo bien seguidas, y esa sí es una observación pendiente. Lo otro es el pacto eléctrico. El pacto eléctrico definitivamente se convirtió en un fracaso. Y cuando digo que definitivamente se convirtió en un fracaso, porque la República Dominicana, en los entes sociales interesados, tardaron o duraron más de 2 años, cerca de 3 años, discutiendo los aspectos que giran en torno al sector eléctrico dominicano para firmar este pacto. Finalmente se llegó a un consenso de más de un 95% de los aspectos que estaban en discusión, de acuerdo con los funcionarios que estaban a cargo de la coordinación de este pacto, encabezados por el ministro de Energía y Minas, doctor Antonio Saconde. Luego entonces se envió ese documento al Poder Ejecutivo para la convocatoria a la firma. El presidente Danilo Medina convocó para la firma, o iba a convocar para la firma de este pacto, pero se dieron 2 situaciones. Una de ellas fue que de parte de la Asociación de Industriales de Herrera y de la provincia de Santo Domingo surgió la voz de que no se podía firmar el pacto eléctrico porque ese pacto no estaba debidamente consensuado. Luego salió a relucir que ninguno de los miembros de esa asociación empresarial presentaron propuestas, y por el contrario, la Asociación de Industria de la República Dominicana y el Consejo de la Empresa Privada, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, bien representado en las discusiones del pacto, pues sí presentaron propuestas. Pero también tuvo otra limitación, y era la limitación de que el presidente Danilo Medina expresó su interés de que el pacto eléctrico fuera firmado también por los representantes de las fuerzas políticas de oposición, en el entendido de que si se trata de un pacto que ha de darle continuidad, que ha de imprimir la continuidad del Estado, independientemente de qué partido o qué gobernante esté en el poder, entonces lo ideal es que fuera un compromiso asumido tanto por el partido de gobierno en la actualidad como los partidos de la oposición que pudieran llegar a ser gobierno en el futuro y tendrían que darle seguimiento a lo que establece el pacto. Sin embargo, aparentemente la respuesta de la fuerza política de la oposición principal, especialmente de la principal fuerza política de la oposición, en este caso sería el Partido Revolucionario Moderno, es que no ha de firmar ese pacto porque ese pacto no contó con la participación de la oposición política, y por lo tanto, si no participaron en la elaboración del pacto, pues tampoco tienen que participar en la firma. Creo que fue o ha sido un error político de parte del principal partido de oposición resistirse a firmar ese pacto eléctrico, porque si bien es cierto que no participaron en las discusiones, hay que reconocer que todo lo que establece ese documento es de coincidencia en cuanto al diagnóstico de la situación del sector eléctrico dominicano. Otro aspecto que tiene es que la mayoría de los compromisos y metas que establece el pacto eléctrico son compromisos que pesan sobre el gobierno de turno. O sea, el compromiso de reducir las pérdidas, el compromiso de revisar la tarifa eléctrica, el compromiso de hacer más efectiva el servicio de electricidad para toda la población. Todos los compromisos, las metas de inversión y de reducción de pérdidas que establece ese pacto pesan sobre el gobierno de turno, lo cual, al ser firmado y puesto en vigencia, se pudiera constituir incluso en un arma de
de efectividad en cuanto a el ataque al gobierno de parte de la oposición política si el gobierno no logra cumplir con las metas que establece el pacto en cuestión. Es decir, supongamos que el pacto se firme hoy y que el partido principal de oposición participe de la firma de este pacto. Dentro de 6 meses, 7 meses, el partido de oposición pudiera revisar lo que establece el pacto, ver cuáles son los aspectos a los que se compromete el gobierno dentro del pacto, y si no se están cumpliendo, pues pudiera utilizar ese mismo pacto y ese mismo documento como un arma de ataque al gobierno en cuanto al no cumplimiento de las metas que establece. Sin embargo, vemos que de una manera tal vez poco estratégica en ese aspecto, la oposición política no quiere participar de la firma de este documento, en el entendido de que pudiera verse como un logro para el gobierno de turno. Y créanme que cuando uno revisa el contenido de ese pacto, no se trata de un logro para el gobierno del turno, sino de un reto, y un reto de altas metas y de metas muy difíciles de cumplir para el gobierno de turno. Pero aparte de eso, se trata de un documento que está llamado a beneficiar a la población dominicana si se lograra en el país la solución definitiva o el camino hacia la solución definitiva del problema eléctrico nacional. Pero otra desventaja que pesa sobre los que se oponen a la firma del pacto eléctrico o los que no presionan al gobierno para la firma del pacto eléctrico es el hecho de que al no firmarse el pacto eléctrico, el sector empresarial dice que no va a sentarse a discutir un pacto fiscal. O sea, no queremos pacto fiscal porque previamente hay que firmar el pacto eléctrico. Si hay que firmar el pacto eléctrico, el sector empresarial entonces se beneficia de que no se firme ese pacto, porque entonces le daría un compás de espera a la posibilidad de revisar la parte fiscal, donde indudablemente se ha de producir o se va a tener que producir alguna revisión del Código Tributario, no solo la parte que tiene que ver con la calidad del gasto por parte del gobierno, sino también la parte que tiene que ver con los impuestos en el país. Entonces, al final el gobierno se está beneficiando 2 veces. Se beneficia de que no todas las fuerzas políticas se integren en la firma del pacto eléctrico, porque así el pacto eléctrico se queda engavetado, y al quedarse engavetado no tiene el gobierno la presión de tener que cumplir con las metas que ese pacto obliga. Pero al mismo tiempo, al no firmarse el pacto eléctrico, tampoco se procede a la firma del pacto fiscal o a la discusión del pacto fiscal, y al no procederse a la discusión del pacto fiscal, el gobierno tiene la ventaja de que no tiene que tomar la presión de los sectores que han de enfocar la discusión del pacto fiscal en el hecho de que el gobierno tiene que mejorar la calidad del gasto, en el hecho de que el gobierno tiene que reducir el endeudamiento, y en el hecho de que también el sector empresarial se vería en la necesidad de aceptar algún tipo de revisión del Código Tributario para imponer nuevos impuestos que también pudieran afectar en su momento la posición política del gobierno, toda vez que estamos cerca de un periodo electoral. O sea, si lo vemos desde el punto de vista político estratégico, a la oposición política le conviene más presionar al gobierno para que se firme el pacto eléctrico y así hacer que el gobierno cumpla con las metas que establece, y al mismo tiempo abrir la puerta para que se discuta el pacto fiscal, que le conviene menos al gobierno en este momento que a la propia oposición, porque la coyuntura política, tal como dijo el propio ministro de Hacienda, hace que no haya mucha motivación a embarcarse en la discusión de un pacto de esa naturaleza. Saludos, doña Milagro. Y de manera entusiasmada he llegado aquí, porque sabe que una generación, ustedes son una generación, Fafa y yo somos otra, quizás haya varias generaciones de por medio, pero completar toda la información para que cada vez seamos más equilibrados, o ayudemos a eso que tú estás diciendo al final, que es aconsejando lo que deben hacer diferentes sectores sociales, ya sea para perjudicar o para avanzar en la conquista del poder. Te quiero recordar lo siguiente: el pacto, la fuerza mayoritaria que no firmó el pacto, que no participó en la firma del pacto, porque no hubo nunca pacto eléctrico. El cuestionamiento vino porque tanto la Asociación de Productores de la ADIE, sectores sociales, la misma gente que presidía o que representaba en ese momento el sector empresarial que está ahí en Herrera, don Antonio, y el Observatorio Político de la Universidad, pidieron al gobierno una cantidad de documentos para firmar el pacto eléctrico.
Entonces no fue solamente un grupo político, me refiero al PRM que se alió. Y recuérdate también que en ese momento apareció otra propuesta de otra planta con las mismas dimensiones, un contrato que se estaba suscribiendo para construirlo también en el mismo Baní, cerca de Paya, de una planta parecida que se desconocía. Y entonces se estaba firmando un pacto y había por debajo acuerdos que se estaban suscribiendo y se suscribieron sin que los que estaban participando en esa mesa se enteraran. Entonces, la recomendación más importante para que todo el mundo se acerque a la definición de eso, a la firma de esos documentos, es la transparencia. Porque coincidió casi escandalosamente que se estaba tramitando y firmando y avanzado otros contratos de igual dimensiones en la provincia de Peravia, la provincia de mi familia. Entonces, no fue solamente el PRM u otros partidos los que pidieron documentación especial o se retiraron para no firmarlo, sino pidieron una documentación para ayudar a que el gobierno lo hiciera mejor, para que el pacto eléctrico fuera mucho más participativo y no nos sorprendieran otras plantas de por medio cuando estábamos discutiendo la importante planta. Pero eso fue en el momento de la discusión, doña Milagro. Finalmente se llegó a un documento consensuado en alrededor del 95%, de acuerdo con la versión del doctor Antonio Saconde. Cuando se revisa ese documento, entonces en ese documento no salen a relucir esos aspectos. No, o sea, por eso eso salió. Eso fue durante el transcurso de las discusiones. Si tú no tienes la información, si tú le has pedido al gobierno, a la autoridad, una cantidad de documentos que nunca llegaron, que nunca se entregaron, es lo más justo y lo más, no es inmoral, que si tú no estás enterado de todo el conjunto de lo que tú has pedido, no tú solo, no, sino el observatorio de la universidad, las fuerzas sociales, porque esas convocatorias fueron hermosas, muy abiertas, con mucha participación política, social, económica. Pero hay que recordar que casi siempre todo tipo de cosas que se consensúan, las cosas que tienen importancia, pero no la de mayor importancia, son las que siempre le sacan en cara al otro cuando se opone a algo, diciendo está consensuado en un 95%. Lo que pasa es que ese 5% que faltaba, yo recuerdo que el Partido Reformista... No, pero yo me quiero retirar porque le agradezco mucho que me dejen hacer recordarte la planta que estaba... Sí, pero es bueno que usted escuche. Es bueno que te escuche lo que voy a decir. Como agradezco yo cuando me... Ese 5%... Mira, ese 5%... Es que tenemos que construir un país mejor. Ese 5% de lo que dijo Isa Conde, que no se consensuó, eran los puntos fundamentales de ese pacto. Sí. O sea, el 95% era lo semántico del acuerdo. ¿Cuál es ese 5%? ¿Cuáles son los puntos fundamentales? Yo no tengo a mano ahora mismo. Pero yo sé que cuando lo discutimos en el partido como partido, porque se le envió a todos los partidos, y nosotros en su momento dijimos que no lo íbamos a firmar y después dijimos que lo íbamos a firmar. Yo recuerdo que se paró el secretario general y los 5 puntos que mencionó, dentro de eso estaba la contratación para la construcción de más generación, que no estaba transparentizado eso. Esos puntos eran los puntos fundamentales a los que se oponían todos los que no quisieron firmar. Pero fíjate, o sea que no era un punto cualquiera. A lo que quiero referirme. Quiero convenir con él en que es la necesario del pacto fiscal. Eso es una cosa que se cae de por sí sola. Pero ese pacto fiscal necesita... Tiene que apoyarse más que se ponga, se necesita algunos ajustes necesarios que la gente indica que está justificado la modificación de los impuestos. Fíjate bien, algunas cosas. Hay organizaciones que están implicadas. Ahora nombraron a esto está Claudia de los Santos, la mujer eficiente, trabajadora en esto del tránsito. Pero existían ciertas organizaciones que incidían en el tráfico. ¿Cuáles de ellas han sido eliminadas? ¿O cuál estructura se ha hecho para darle a cada una su dimensión? Es que el gasto, la nómina que existió hace unos años y la que existe ahora es diferente. Y al mismo tiempo existe una nómina que se llama personal temporero. Personal temporero muchas veces justificado cuando hay una inundación, cuando hay una catástrofe de bosques. Una situación de emergencia. En situación de emergencia, pero la situación de emergencia aquí es muy perdurable. Yo estoy de acuerdo que ese pacto hay que hacerlo, ese pacto fiscal, pero hay que hacerlo sabiendo que no es para desatar el gasto,
sino para hacer el gasto más eficiente. Y ese día, esa recomendación que tú haces, nadie quiere estar en la calle creándole problemas al gobierno de turno. La legislamos todo, porque es un problema de eficiencia. Déjame decirte, pero primero hay que ajustarse y convencernos a todos de que esos gastos son necesarios. Yo estoy insistiendo en el camino de los pactos como forma de entendernos. Aquí no hay seguridad y poder hacer un pacto por la seguridad. Aquí hay una justicia que no merece respaldo público y hay que hacer un pacto para construir una justicia creíble. Lo que pasa con educación y con salud y con el modelo económico. Bueno, es un camino abrir ese espacio. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Son las 6:48 y vámonos de inmediato con el comentario de don Rafael Fafa Taveras. Miren, para mí el problema más grave que tiene la política dominicana es que tiene licencia, da licencia, se toman la licencia los actores políticos para creer que no tienen ningún límite, ni ético ni legal. Y que el problema es usar el recurso para organizar lo que le favorezca. Yo no entiendo todavía por qué a Santiago le sacaron un área para poner un municipio. Y digo, bueno, ¿y si esa política de dividir la provincia para facilitar el reparto de la candidatura se amplía? En un país que con la extensión que tenemos nosotros, tenemos demasiadas provincias. Imagínense lo que representa que se incorpore la distribución en el terreno de hacer nuevas demarcaciones para favorecer las aspiraciones o lograr repartos para justificar alianzas. En San Juan de la Maguana, donde el senador es Félix Bautista, el presidente del PRM afirma que los PLDistas pretenden convertir las Matas de Farfán en una provincia antes de los comicios. Y eso porque Félix es de Punta Caña y Pedro Corto y Punta Caña serían los dos potenciales municipios de la provincia que se llamaría Santa Lucía. Una coincidencia con la jerarca de San Juan, que también está en el Senado, en la Cámara de Diputados. Santa Lucía es la patrona de allá, y así se llamaría la provincia. Pero hay un distrito municipal que se llama Santa Lucía. La diputada hermana del presidente se llama Lucía. Te estoy hablando de lo que viene de allá. Qué nombre tan bello. Y están bello, diciendo bonito, sí. Qué nombre tan bello. Que Félix necesita un espacio donde él pueda asegurar la continuidad de su impunidad. No, ¿y para qué? Y eso ya Félix tiene puede hacerlo como senador de esa demarcación. Ah, pero esa es otra provincia. Esa es otra provincia. Dividir a San Juan para hacer dos provincias. Para coger una Lucía y coger una Félix. Imagínate. Y desde ese punto de vista, yo quiero decirle, a pesar de la libertad que tienen los que mandan. En Dajabón van a dividirlo para que Olgo coja uno y le hacen no, es que si esto vaya es una línea por lo de Santiago y ahora por lo de San Juan, de ampliar los espacios que necesitan representación para asegurar inmunidad por un lado y segundo, reparto para asegurar socios. Pero eso de que San Juan, una provincia marcada ahora por una riqueza mineral en discusión acerca de si debe explotarse o no, una provincia que es la principal productora de granos y que ha sido afectada profundamente por las licencia para importar, limitando la capacidad productiva de esa provincia. Si en San Juan se produce eso que se denuncia, de una creación de la provincia nueva de las Matas de Farfán para llamar la provincia Santa Lucía, que incorpore a Pedro Corto y a Punta Caña como su estructura municipal, para favorecer la permanencia de Félix en el Senado y conservar su inmunidad. Si eso pasa a los ojos de nosotros, yo creo que esto llegó a un extremo indefendible e injustificable. Yo espero que esa información de que se quiere dividir la provincia de San Juan es algo que no produzca en verdad el hecho. Porque si eso pasa, yo creo que hay una degradación de la institucionalidad a un nivel de que habría que volverla no solo irresistible, sino inaceptable.
En el Congreso existen la fuerza para organizar eso. El Ejecutivo tiene los recursos suficientes jurídicamente para tratar de imponer esas líneas, de ampliar el espacio del reparto dividiendo los territorios. Pero esa información de San Juan tiene el hecho de estar asociada a Félix Bautista y hace como creíble que es verdad que Félix quiere seguir manteniendo la impunidad del Senado, y él sabe que no es verdad, que ni con cuarto él puede asegurar la continuidad en la provincia de San Juan como senador. Por eso, esa acción o esa información de que se quiere dividir a San Juan para hacer de Las Matas una provincia nueva, y en esa provincia, como está el sitio donde nació Félix, propiciar que él pueda ser elegido senador. Yo creo que hasta ahí debe llegar la tolerancia de este país. Ese proyecto, Fafa, hace muchos años que lo han propuesto, principalmente porque los materos, los que son de la mata de Farfán, siempre han tenido la idea de que... Qué gentilicio tan feo, los materos. Sí, pero no con orgullo, son ellos matados. No, yo no digo que sea con orgullo, no, yo digo que el así, porque gentilicio es feo. Si lo hacían con Farfán, serían farfaneros. Pero es peor también. A los materos no les gusta que le digan sanjuanero. Pero es matero. Ahora, entonces, el nombre de Santa Lucía, pero eso se murió precisamente porque el crear esa provincia era una situación difícil o sea, el país no resiste más descuartizamiento del territorio. Somos 48,000 kilómetros cuadrados. Si contamos todo lo que ciertamente tenemos, pero si nosotros le restamos lo que no ha quitado Haití, somos mucho menos. Entonces ahora otra provincia para que políticamente ellos... Es más, mira, aunque sea verdad que le interesa dividirlo para favorecer a los materos, no luce en esta etapa eso. No, eso no se puede hacer ahora. ¿Tú me entiendes? Eso no luce en esta etapa. Eso no quedaría bien. Además, ya esa senaduría hay que entregarse a la Lucía. ¿Qué tanto lo que... Déjense estar tirando patas voladoras. Lucía del PLD todavía... ¿Y? O sea, que va a seguir mano del PLD la provincia. No, pero Félix sale excelente. En San Juan gana el PLD. ¿Sabes que él tiene vocación municipal? ¿Quién? A Félix hay que ponerlo como excelente regidor de la mata. Félix, Félix tiene Bautista. Sí. No, a Félix lo que hay que llevarlo otra vez a la justicia para que él tenga la oportunidad de disfrutar su dinero. No, pero nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo hecho. No, Haití lo está esperando. Bueno, sí, en Haití, pero a Félix le resolvieron su problema. Hay un problema con la gente que parece que está por encima del orden normal de la comunicación, y es que ya el 28 no existe, ni al 28 tú puedes mandarlo ya. No, pero Félix Bautista, yo creo que... ¿Qué tiempo tiene siendo senador de la República? 2 periodos. Y mira que ha sido productivo ahí, para que tú sepas. Lo que pasa es que él es Félix Bautista. Y con los problemas que tiene Félix Bautista, que aquí si hubiese... No quiero decir, porque yo no quiero que Félix Bautista... No, pero óyeme, es que si Félix no fuera senador, independientemente del poder económico que tenga, no estaría en esa posición privilegiada. Y si Leonel es presidente de la República, es que esa curul, el secretario de la presidencia de Leonel, pero va a ser Félix Bautista. Pero tú piensas que el PLD gana en San Juan de la Maguana, en San Juan, porque le decimos San Juan de la Maguana, el municipio va a ser en San Juan. Sí, la que sí gana, claro que sí. No tengo no sabemos quién va a ser candidato. No tengo la menor. ¿Quién? ¿Sí es Félix Bautista? No, es que no si es Félix Bautista, gana. Tiene la posibilidad de ganar porque los diputados lo arrastrarían, porque los diputados que están arrastrando. Pero por una situación coyuntural, yo tengo la casi certeza de que Félix Bautista no va a ser el candidato por San Juan. Lucía sacó más votos que Félix Bautista. Es muy probable que no sea candidato. Pero sin embargo, lo que tú estás diciendo, el PLD gana en San Juan. Vuelve y gana en San Juan. Pero los votos no se sabe. No, ¿cómo no se sabe? Y ya ustedes tienen eso más rápido, es un fraude ya que dice que gana. No tiene que ser. Si todo es fraude, muy bien. No tiene que ser fraude. Y como son fraudes legitimados, no se sabe. El PLD vive haciendo fraude y viven legitimando, la oposición se lo vive legitimando el fraude, por eso el PLD sigue en el poder. Tú lees la tendencia, sigan con ese discurso para que sigan perdiendo. Cuando tú lees la tendencia de lo que dicen los estudios en cada provincia, tú puedes tener una lectura de quién va a puntero en hoy cada gana el sitio. PLD en San Juan. Hoy gana el PLD en San Juan, pero no Félix Bautista. Vamos. El gobierno de la tarde.